Grabar. Tercera unidad, semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras. Razones y proporciones. Razón. Una razón es la comparación de dos cantidades por cociente. Algunas veces esta razón se escribe de la siguiente forma, con dos puntitos y se lee A es AB. Por ejemplo, y tenemos un rectángulo que mide 6 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, como viene en la figura. Por lo tanto, la razón de la longitud a la anchura es 6A3, de 6A3. Y es decir, la longitud es el doble que la del ancho. ¿Qué es una proporción? Proporción es inigualdad, una igualdad entre dos razones. Tenemos el siguiente ejemplo igual, dos rectángulos, uno que mide 4 centímetros de ancho por 6 de largo, el otro mide 8 centímetros y 12 centímetros de largo. Entonces aquí se establecen las razones entre los lados de los dos rectángulos y se observa que son iguales o equivalentes. Entonces a esta igualdad se le llama proporción porque se compone de dos razones iguales y se dice que los rectángulos tienen lados proporcionales. Ahora, si lo multiplicamos de manera cruzada y nos da la igualdad, quiere decir que es una proporción. Entonces se dice que las razones A es a B como C es a D son proporcionales o están en proporción. Entonces, dos segmentos son proporcionales a otros dos cuando las razones de sus medidas son iguales. Propiedad fundamental nos dice que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, si A es a B, A entre B es igual a CD, entonces el producto dice que A es a B como CD es a D. Producto de los medios por el producto de los extremos. En los siguientes ejercicios vas a comprobar si las siguientes razones forman una proporción. Acuérdate, si al multiplicarlo de manera cruzada nos da la igualdad, quiere decir que es una proporción. Si no nos da la igualdad, quiere decir que no es una proporción. Vas a resolver los siguientes problemas y comprobar si es una proporción o no es una proporción. Hallar o calcular el valor de X en las siguientes proporciones. Son unos ejemplos, unos ejercicios que vas a resolver y vas a comprobar si es una proporción. Te repito, si nos da la igualdad quiere decir que es una proporción. Aquí vas a calcular el valor de X y el mismo valor de X vas a sustituirlo en la ecuación para poder comprobar si es proporción o no es proporción. Definición de triángulos semejantes. Dice que triángulos semejantes son aquellos que tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales y se representan de la siguiente forma, con una S pero de manera vertical. Entonces, ya sabes que al poner una rayita en los vértices, esta rayita me indica que este ángulo, el ángulo A, es igual al ángulo A', que el ángulo C es igual al ángulo C', que el ángulo B que tiene tres rayitas es igual al ángulo B' que tiene tres rayitas. Entonces, quiere decir que estos son triángulos semejantes porque tienen sus ángulos completamente iguales. Lados homólogos son lados que se oponen a ángulos iguales, o sea, lados comprendidos en triángulos iguales. Entonces, lados homólogos correspondientes. Yo te pregunto aquí, ¿cuál es el homólogo de AB? Pues el homólogo del lado AB es A', B'. El homólogo del lado AC es A', C'. Y el homólogo del lado BC es B' y C'. Entonces los lados homólogos son aquellos que se oponen a ángulos iguales. En el siguiente ejercicio vas a determinar las parejas de lados homólogos que hay, claro, en esa figura. Entonces,
tenemos esta figura, dice, el homólogo de MN, ¿cuál viene siendo? El homólogo de MN viene siendo PQ. Acuérdate que esta rayita me indican que este ángulo es igual a este ángulo. Que este ángulo, aunque son opuestos por el vértice, vale lo mismo. Que este ángulo, que es un triángulo rectángulo, y este triángulo rectángulo vale lo mismo, 90 grados. Entonces, el homólogo de MN es PQ. El homólogo de MO es PO. Y el homólogo de NO es QO. En cuanto en el ejercicio 2 dice, si el triángulo MRS es semejante al triángulo QTL, determinar los valores de X y de Y en las siguientes figuras. Entonces ahí tenemos dos triángulos con los valores y vas a calcular los valores de X y de Y. Como los triángulos son semejantes, entonces los lados homólogos son proporcionales. Por lo tanto, quiere decir que MR entre QT es igual a MS entre QL. Ponemos los datos y los multiplicamos de manera cruzada para calcular el valor de X y nos dice que X es igual a 13.5. O sea, 18 por 354 entre 4 a 13.5. Por lo tanto, el valor de X es igual a 13.5. En la siguiente figura dice MR sobre QT es igual a RS sobre TL. Entonces, lo representamos con sus valores y nos dice que Y es igual a 20.5. Calculamos el valor de Y sustituyéndolo en su ecuación, nos dice que Y es igual a 20.5. ¿Cómo comprobamos que son semejantes? Sustituyendo los valores. Entonces, los triángulos con sus medidas demostrando su semejanza. Aquí vemos, no tienen la misma medida, son semejantes un triángulo al otro. En el ejercicio 3 dice, si el triángulo MRS es semejante al triángulo QTL, calcular los valores de X y de Y. Entonces, vemos aquí, hacemos la comparación de MR sobre QT, porque estos lados son proporcionales. Y MS sobre QL. Le damos valores y lo multiplicamos de manera cruzada para calcular el valor de X y nos dice que 20 por 15 entre Y es igual a 30. Entonces el valor de Y de MR sobre QT, RS sobre TL, te decimos que 20 sobre Y es igual 10 por Y más 2 entre 20 por 2. Entonces calculamos que Y es igual a 22. Estos valores los sustituimos en cada dato de estos y nos da la proporcionalidad de que hay semejanza en los triángulos. Este vale 15, pues este vale 30. Este vale 12, este 24, este 10, este 20. Es el doble. No miden lo mismo, pero hay semejanza de triángulos. Entonces, esto es, hasta aquí termina la tercera unidad, que es semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras. Hasta aquí. Ay. No le grabé esto. Ay, no sé.